Pero aquí está la primera pregunta. ¿Se puede enamorar con alguien que es una buena persona, pero que no tiene religión? La Biblia es clara en 2 de Crónicas 6 que no puede haber compatibilidad entre el mundo y con Dios. Ni siquiera debemos enamorar a una persona que sabemos que con quien no nos podemos casar. Y no solo eso, en la iglesia hay incompatibilidades también. Porque puede haber yugo desigual. Puede haber un joven adventista, una señorita adventista que no piensan igual. Uno quiere ser misionero, el otro no le interesa ser misionero. Eso es yugo desigual. No solo en la parte de religión, es en la meta de la vida también. Definitivamente no. Muy bien. Así que, por favor, si tenían esperanza, jóvenes, archívenlo. Eso no funciona. Muy bien. Segunda pregunta. Sabemos que el Señor está pronto a venir. Entonces, ¿debemos seguir estudiando alguna carrera universitaria o debemos dejarlo todo? Los estudios, una persona no preparada vale menos que una persona preparada. Pero a la misma vez, mucha preparación en un área casi incompatibiliza la persona y ya no quiere ser cuando termina. Porque el mundo te entrena y muchas veces para otra carrera diferente pensando en tu futuro. Entonces, como resultado, y como el tiempo es corto, yo tengo 5 profesiones. Entonces, alguien puede decir, tío David, tú estudiaste mucho. Sí, pero yo lo estudié en pedacitos. Yo estudié 2 años, fui a trabajar. Volví a estudiar otro año, pues estudié 2 años y otra vez. Y en esa forma siempre estaba trabajando para el Señor, preparándome y volviendo, preparándome y volviendo. Pensaba que Cristo iba a venir antes, pero como el tiempo se alargó, yo estudié y volví otra vez. No hice un estudio de 10 años, hice 2 y serví. Entonces, mi sugerencia para los jóvenes es que la educación es importante. Hay que estudiar solamente las carreras que nos llevan a cumplir la meta como misionero. Puede ser salud, puede ser educación, puede ser otra carrera que Dios te ha dado un talento. Algunos son músicos natos, otros son de artistas. Los talentos que Dios te dio hay que desarrollarlos, pero con el propósito de servir a Dios. Entonces, estudiar unos cortos años, ir a trabajar, volver a avanzar un poquito más y volver a trabajar. En esa forma, si el tiempo se acorta rápidamente, Dios te va a encontrar trabajando. Pero si tú dices, algún día, en 10 años voy a servir al Señor, nunca vas a servir. Porque los 10 años no pasan y cuando terminas, muy difícil para recordarte tu deseo cuando eras más joven. Entonces, estudia carreras, pero estudia carreras muy específicas que te preparan como misionero y a la misma vez que pueden no ser largas. Ir a trabajar, volver a estudiar un poquito, ir a trabajar, volver a estudiar un poquito. En esa forma se come la manzana una mordida a la vez. Muy bien. Gracias, pastor. ¿Se debería planificar tener hijos en este tiempo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Solo Dios puede responder eso. La verdad es que humanamente podríamos decir, mire, aparentemente ya no hay tiempo, no tengan hijos. Pero Dios es el único que conoce los tiempos. Y si Él decide que va a alargar unos 3, 4, 5 años o 10 años más, no creo, pero Dios sabe. Puede ser que su pueblo no esté preparado y Dios en misericordia se aguante un poquito más. Yo no lo veo así. Entonces hay que preguntarle a Dios que Dios te diga tener hijos o no tener hijos. Lo único que hay que recordar es que si uno tiene hijitos pequeños, cuando llegue la crisis, los niños van a sufrir. Probablemente van a morir. Pero Dios te lo va a devolver en la resurrección. Las madres van a llorar y los padres mucho cuando hay niños menores que sufren, ¿no? Entonces, en Irak están descabezando, degollando a los niños. ¿Y cómo deben sufrir los padres? Entonces, no vamos a evitar el sufrimiento, pero hay que recordar, si Dios te dice claramente que puedes tener, avanza. Pero si Dios te dice, resiste, trabaja, no es el momento, entonces que el Espíritu Santo te diga, no un ser humano. Amén. Cuando se decrete la ley dominical, ¿qué tiempo más de gracia queda aproximadamente para la iglesia y el mundo?
La gracia el tiempo de gracia para los adventistas terminó con la ley dominical. Gracias. La ley dominical es el examen final para los adventistas. Los que no se han preparado antes van a reprobar el examen. El proceso de la ley dominical rápidamente pone fin al tiempo de gracia para los adventistas. Y cuando esa puerta se cierre, ya va a abrir al resto del mundo. Ellos también tendrán que decidir qué van a hacer. Entonces, si nosotros esperamos hasta que llegue la ley dominical, va a ser muy tarde para prepararnos. El momento para prepararnos es ahora. Trabajar para el Señor, aprender a depender del Señor, y en esa manera cuando llegue la ley dominical, no te preocupes, estás listo. Pero si cuando llegue ese, rápidamente, en poco tiempo, la iglesia adventista tendrá la puerta cerrada de gracia. No podemos decir cuántas semanas o meses, solamente que rápidamente. Otra cosa, la ley dominical cierra la puerta al trabajo en las ciudades. No debemos entrar a las ciudades una vez llegue la ley dominical. Tenemos que, ya terminó, por decir, la oportunidad para las ciudades. Van a caer los juicios de Dios sobre las ciudades. Tenemos que trabajar en las ciudades ahora y predicar y transmitir, radio, televisión, literatura, salud, todo lo que se pueda. Pero cuando ya llegue la ley dominical, es momento de quedarnos afuera. Pronto va a haber mayor necesidad de salir aún más afuera. Pero definitivamente la preparación es ahora. Muy bien. Estamos con varias preguntas. Como iglesia adventista, ¿somos la iglesia remanente o somos parte de la iglesia remanente? La iglesia adventista del séptimo día, podríamos decir, el pueblo remanente es los que han recibido los mensajes para preparar al mundo. No todos los adventistas están adentro. Y no todos los que están adentro son adventistas. Entonces, la iglesia remanente es la iglesia adventista que ha recibido los mensajes del Espíritu de Profecía y la Biblia para estos últimos días. Y guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Ahora, ustedes saben que no podemos guardar los mandamientos bajo poder propio, ¿no? Solo Dios puede. Y vamos a predicar un poquito más de cómo Dios hace eso. Porque nosotros humanamente no podemos guardar la ley ni somos salvos nunca por la ley. Es por gracia. Pero cuando Dios perdona, Él limpia de toda maldad. Entonces, vamos a darle a Dios el poder de prepararnos, limpiarnos y mantenernos puros. Pero la iglesia remanente es la iglesia adventista, o podríamos decir, todos los adventistas legítimos que aman al Señor, aman la verdad y que Dios tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida. Muy bien, pienso que está relacionado con el sermón de anoche. Dice, usted dijo que Jesús fue el que mató el cordero y vistió a Adán y Eva. Sin embargo, Elena White dice que fue Adán quien lo hizo, el sacrificio, en el libro Cristo en su santuario. ¿Hablando del sacrificio o de los vestimentas? No, del sacrificio del cordero. Así, Adán tuvo que sacrificar el cordero, pero fue Jesús que los proveyó con sus primeros mantos. Entonces, no estamos hablando de algo doctrinal. Yo tendría que leer de nuevo, pero mi comprensión es, mi entendimiento es que Cristo les dio sus primeras vestimentas, pero los sacrificios lo hizo Adán. Pero leería un poquito más, ¿no? Porque no es lo más importante quién lo hizo, pero mi comprensión siempre ha sido que las primeras vestimentas Dios se lo proveyó a Adán y Eva, y de allí ellos aprendieron ya al sistema de sacrificio, pero puedo leer de nuevo a revisar eso. Muy bien, gracias. ¿Cómo sabremos de la lluvia tardía? Eso es. La pregunta debe ser, ¿cómo sabemos que la lluvia tardía se está derramando o algo así? La hermana White dijo que en 1888 ya empezaron a caer las primeras gotas. Pero se paró la lluvia. Por rebelión, resistencia, rebeldía, se paró la lluvia tardía. Cuando la lluvia caiga otra vez, va a ser cuando la mayor parte de la iglesia está dispuesto a trabajar bajo el control de Dios y está sometida al poder del Espíritu Santo. Entonces, tristemente va a haber muchos miembros de la iglesia
incluso algunos líderes de la iglesia, que van a ver en la lluvia tardía algo que lo consideran fanatismo y lo van a resistir, porque ellos no lo planearon. Pregunto, cuando caiga la lluvia tardía, ¿Dios va a esperar el voto de la iglesia para hacerlo? No. ¿Dios siempre pide permiso para avanzar? Dios es Dios, ¿no es verdad? Entonces, cuando la lluvia tardía caiga, no va a ser por voto de la iglesia, va a ser porque Dios decidió. Entonces, va a haber seres humanos que no lo van a reconocer como algo de Dios, porque lo han resistido en el pasado. Lo que van a hacer es van a resistir y van a perder la bendición y perder su salvación. Entonces, los que están controlados por el Espíritu de Dios, los que están sometidos, se han agonizado, han permitido que Dios haga en sus vidas, han recibido la primera lluvia, la lluvia temprana, van a poder recibir la lluvia tardía. O sea, hubo un reavivamiento y reforma en sus vidas anteriormente para que prepararlos. Si no hay lluvia temprana, no hay lluvia tardía. Entonces, los que reciben la lluvia temprana han confesado sus pecados, han permitido que Dios los purifique y los prepare. Cuando caiga la lluvia tardía, van a conocerlo plenamente y van a regocijar en el poder y el ánimo, igualito que los discípulos recibieron y salieron con mucho poder para predicar. Muy bien, gracias, pastor. Pastor David, sobre la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25:8, cuando las insensatas se dieron cuenta de que ya no tenían aceite, ¿este momento es cuando el Espíritu Santo se retira? ¿A qué hace referencia con se acabó el aceite? Bueno, nunca trajeron aceite con ellas, o sea, nunca se prepararon. Ellas eran miembros de la iglesia sin preparación, mientras las sabias trajeron aceite consigo, significando que ellas hicieron preparación para recibir el Espíritu Santo en sus vidas, trabajando para el Señor. Entonces, las insensatas no es que la pregunta era... La pregunta era, cuando las insensatas se dieron cuenta que ya no tienen aceite, ¿este es el momento cuando el Espíritu Santo se retira? En cierta forma, ellos rechazaron el Espíritu Santo antes, porque el Espíritu Santo nos quiere dar a todos aceite, y que ellas rechazaron el Espíritu Santo mucho antes. Entonces, aunque no estamos hablando del momento de recibir y no recibir, Jesús no menciona en la parábola eso. Sin embargo, el Espíritu Santo está simbolizado por el aceite, y como no tuvieron el aceite en sus vidas, anteriormente ya habían rechazado el trabajo del Espíritu Santo y no estaban preparadas para recibir la lluvia tardía. Muy bien, quizá como un preámbulo, el pastor muy pocas veces nos visita, digamos, para tener este tipo de preguntas. Sin embargo, en las conversaciones que hemos tenido, es más de 90 países en donde él trabaja, donde siempre falta misioneros. Cualquiera que sea el área, o sea, puede ir a servir al Señor y puede aprender. Porque cuando hace 10, 15 años, cuando hubo los problemas en Cochabamba, en la iglesia, muchos jóvenes quisieron formarse en un ramo misionero y quizá no encontraron un espacio como para poder trabajar. Entonces, sería bueno, junto con la pregunta, que el pastor pueda dar una esperanza a muchos jóvenes. Pueden hacerlo por tiempos determinados, puede ser por tiempos definidos. En el área que ustedes están estudiando, cuando me parece muy sensato la respuesta de él, porque si usted está estudiando, por decir, contaduría, puede ir a trabajar, porque siempre se va a necesitar para controlar la parte administrativa, ¿no es así? Pero puede donar un año o medio año, o solamente ir a tener una experiencia de, yo qué sé, 1, 2, 3 meses. Entonces, aquí hay una pregunta que dice, o sea, quisiera que el pastor por lo menos dé una oportunidad a los jóvenes en qué lugares puede ir a trabajar dentro de Bolivia, fuera de Bolivia, en otros países, porque el ir a trabajar como misionero te abre un montón de oportunidades, conoces otras culturas, conoces otros países, aprendes otro lenguaje. Aquí tenemos varios muchachos que están
trabajando en la red Adevenir, están trabajando algunos jóvenes que vienen de Alemania en el Hogar de Niños La Esperanza. Entonces, también aquí hay un canal de televisión, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por eso creo que la pregunta es pertinente del que hizo la pregunta y dice, ¿cómo podemos ser médicos misioneros y colportar? ¿Y cómo podemos tener cursos rápidos dentro de la iglesia? No sé qué dice pastor. Gracias. Primero, perdóneme que estoy sentado, no sé qué comí anoche o ayer, no sé qué, pero no me sentí muy bien y aprovechando que voy a tener que pararme para el sermón, decidí contestar sentado, ¿no? Las preparaciones, mencioné hace rato, educación, debe comenzar con algo corto, algo en salud, algo en medios de comunicación, algo de educación, algo de evangelismo, todo eso. Y hay una escasez de escuelas para preparar, pero se están armando en diferentes países diferentes escuelas. Aquí tenemos una que está por armarse en Cochabamba, que tiene sanatorio, tiene escuela de evangelismo, va a tener escuela de evangelismo y va a tener donde entrenarlos, un curso de 3 meses, 6 meses en Belice. Nosotros mandamos jóvenes bolivianos cada rato a Belice en la avioneta, estudian 3 a 6 meses y vuelven a formar partes a tomar responsabilidades en diferentes partes, muy buenos. Hay lugar en todos los países. Acá en Bolivia preferimos que una persona que está iniciando su servicio voluntario, preferimos que trabaje aquí en Bolivia primero. Queremos llegar a conocerlos. Preferimos un año. Si después de un año quieren ir a otro lugar a trabajar y han trabajado bien, le abrimos la puerta a cualquier país. Pero no lo vamos a mandar a África sin saber que saben cocinar o saben trabajar o sea, no se quieren levantar en la mañana. Evaluamos 4 partes. La parte espiritual, consagración al Señor. Evaluamos la parte de trabajar en equipo. ¿Saben trabajar con sus compañeros o siempre se pelean? ¿Tienen energía para trabajar? O sea, no son flojos. No son perezosos. Sí, perezosos. Y también evaluamos las habilidades técnicas. O sea, de vez en cuando tenemos a alguien que dice, yo quiero ser piloto. Pero cuando vemos la cosa en esos 6 meses, año, nos damos cuenta que todo lo que es técnico no pueden. Entonces, automáticamente le sugerimos otra área de trabajo, ¿no? Hay otros que quieren ser mecánicos, otros que quieren ser. Entonces, hay trabajo en el Beni, hay trabajo en Pando, hay trabajo tenemos un colegio en Collana, en el Altiplano de La Paz, tenemos en Rudinabaque, tenemos un colegio en Guayaramerín, tenemos obra carcelaria en Santa Cruz, tenemos la red de televisión con gente técnica que saben de computadoras, saben de cámaras, saben de internet. Entonces los que son tecnológicamente despiertos, pero le decimos a los que quieren trabajar que sean flexibles, porque capaz el piloto viene a trabajar y lo hacemos, le damos construcción. También vuela, pero cuando no está volando, no está en su casa durmiendo. Está construyendo una casa. Otros son profesores, otros son cocineros. Entonces, hacen de todo. Entonces, hay que ser flexible. El misionero tiene que ser flexible sobre todo. ¿Por qué? Porque la obra es amplia. Y a veces me encuentran a mí plantando árboles, a veces debajo del avión haciendo todo lleno de grasa, trabajando como mecánico. A veces me ven como enfermero trabajando, a veces como pastor. La cosa es que estamos utilizando los talentos que Dios nos da para trabajar en cualquier área de necesidad. Los misioneros más importantes para nosotros son aquellos que dicen, heme aquí, envíame a mí. Amén. Y también hay una página web, GMI, si quieren anotarlo, es G de gato, M de Miguel, I de India, GMI, y la palabra voluntarios en inglés, volunteers. Volunteers, V-O-L-U-N. No parece. Quizá podemos anotar eso a la pizarra, a la salida hay una pizarra o que al costado, vamos a anotarlo porque tenemos el marcador y vamos a anotar para que ustedes puedan entrar a la página web. Pero le repito, G-M-I-V-O-L-U-N-T-E-E-R-S, volunteers.org.
gmivolunteers.org, y ahí puede llenar su solicitud en español, francés o inglés, y ahí ya pasa a la coordinadora y de ahí ya se hace solicitud para todo el mundo. Gracias. Muy bien. ¿Cuántos quieren ser pilotos misioneros aquí? Debe haber algunos. 1, 2, 3. Yo, si Varios. hubiese tenido 20 años, estuviera anotándome para ser piloto misionero. Tenemos 5 jóvenes estudiando ahorita en Santa Cruz. Okay. Han trabajado 1 o 2 años y les hemos abierto la puerta. Por si acaso, ser piloto significa por vida, no un año. Nosotros nunca enseñamos a un joven o una señorita a volar si no está dedicado por vida, hasta que venga Cristo. ¿Qué sería entrenarlos, gastar mucho dinero y cuando ya saben volar, me voy para la aerolínea? No, Señor. Nosotros tenemos que tener la confianza que están sirviendo al Señor por vida. Entonces, los pilotos somos más exigentes con los pilotos porque hay un gasto grande. Con voluntarios, médicos, odontólogos, enfermeras, profesores, cocineras, mecánicos, no hay problema. 1 año es aceptado. 6 meses también, pero 1 año es mejor. Pero pilotos no, piloto es por vida. Muy bien, así que a despedirse de sus familiares, de todo, porque se van a ir definitivo para volar el avión y poder tener la credencial de ser piloto. Muy bien. Eso me da mucha esperanza porque en realidad cuando hablamos de estos ministerios de sostén propio, en el último congreso que hemos tenido aquí en Cocaraya a comienzos de año, nos hemos juntado, bueno, la Red Ha de Venir ya está incluida en la parte del Ministerio de Sostén Propio, se llama Ministerios Unidos, pero también está el trabajo que hace, por ejemplo, la familia Arias en Irupana, que forman misioneros médicos. Entonces, los que no pueden trabajar en la Red Ha de Venir, vayan a prepararse allá, hay otra opción. Y Enrique y Moisés, y con el apoyo de Calacala, pronto tendremos en Samaipata una institución de formación de obreros bíblicos donde Moisés ya está trabajando. Y si Dios quiere, pues aquí tendremos un sanatorio completo y también el estudio de la Red Ha de Venir. Entonces, si vamos a estar avanzando así, creando muchas instituciones para servir al Señor, siempre va a faltar obreros. Recurso humano. Entonces, uno de los hermanos, porque también está incluido la radio La Luz del Tiempo de La Paz, entonces los hermanos de La Paz me dicen, por ejemplo, los que hablan aymara, no hay ni un sermón en YouTube en aymara. Entonces, me han hecho abrir los ojos para decir, ¿por qué no podemos mandar mensajes en YouTube en quechua? De la verdad presente, ¿debiera haber o no? Entonces, ¿por qué en castellano todo el mundo predica? Hasta a Doug Batchelor le traducen al español, pero en quechua, ¿quién le traduce? Entonces, podemos tener un estudio en Cochabamba para que se produzca audio, videos para el habla quechua y para el habla aymara, ¿o no? Se puede. Entonces, ¿qué necesitamos? Gente que maneje cámaras, gente que maneje ediciones para que haga todo el trabajo que hay que hacer. Y para eso no vamos a ser los viejos porque nosotros ya ni celular manejamos bien, pero los jóvenes manejan en un rato todo. Entonces yo creo que es un proyecto muy grande que tenemos que juntar varias instituciones, varias unidades de trabajo que el Señor ha levantado, porque si hay en Rurrenabaque una escuela de primaria con internado, hermano, yo no lo pensaría si tuviera un chiquito que mi hijo vaya allá al internado, ¿no le parece? O en Trinidad, pero en Cochabamba debiera haber también uno con internado, ¿o no? Entonces, esos son los propósitos que estamos conversando con el pastor. Bueno, el dueño de todo este negocio está arriba. Amén. Si Él quiere, nos ha de dar. Pero entre todos tenemos que hacer el esfuerzo, porque mandar hoy día a nuestras instituciones educativas no hay mucha diferencia. Así como era Vinto hace 50 años, que realmente el muchacho iba a hacer jardín y carpía la tierra, ¿no? Y sudaba la gota gorda. Ahora no es solo con pelota y todo lo demás. Entonces no estamos criticando, pero debemos regresar a nuestros orígenes, a nuestras raíces, de donde nosotros hemos salido.
Entonces, ese es el propósito que los hermanos de sostén propio, los laicos, debemos ver, de que en cada lugar se está levantando muchos lugares para servir al Señor, y allí siempre va a ser necesario para que se vayan formando personas. Muy ¿Por qué no pasas aquí? Porque ahí no te vamos a escuchar, y es mejor que un ministerio que se está haciendo en Coranipampa con la familia Pedroso y la familia Mantilla, pues sería bueno que nos informe a ver cómo va ese trabajo y de qué manera allí puedan ir a formarse los jóvenes, porque el área de la cocina vegetariana, vegana, es un área muy amplio. Por favor, a ver, primero le preguntamos, ¿cuántos conocen a este muchacho? Hemos traído de manera exclusiva de Venezuela, ¿no? Toda la familia. Así que, ¿tu nombre completo es? Mi nombre es Elvimer Mantilla. Un poquito diferente, ¿no? Bastante complejo. Pero bueno, el tema que estamos desarrollando en Corani es un tema de cocina, especialización de cocina vegetariana, ¿ya? Es una serie donde hablamos la parte bionutricional de los alimentos, la preparación esencial de los alimentos, ¿sí? Y algo más esencial como la agricultura, salud mental y varias materias más que estamos desarrollando. Como decía el pastor, es un grupo chiquito que ahorita recién estamos formando. Estamos comenzando con un piloto de 2 chicas que ya nos están acompañando allá en Nativa. Y bueno, esperamos con más ansias otros muchachos que tengan la misma disposición, ¿sí?, de poder aprender cocina vegetariana, porque sabemos muy bien que es la mano derecha que abre la puerta del mensaje del ángel, ¿no? ¿Ok? Del tercer ángel. ¿Sí, hermana? Coranipampa queda vía Colomi, ¿sí? El lago Corani, pero más adelante se llama Coranipampa, ¿sí? Kilómetro 73. Entrando a mano izquierda, ¿perdón? Exacto, yendo hacia el Chapare, ¿sí? Pasa Colomi y en el kilómetro 73 a mano izquierda. Ahí está la entrada para Coranipampa. Queremos hacer algunos avisos para que tengan más fácil la entrada, la ubicación. ¿Pero para qué van a ir a Coranipampa si el hombre está aquí? O sea, pídanle la dirección y a la salida, por favor, búsquenlo, los jóvenes que quieren prepararse, y intercambian contactos, que siempre es una oportunidad, porque es una opción más, ¿no es así? Bueno, casi vamos a ir terminando la parte de preguntas. Dice así: en estos días el país de Siria, sus pobladores han sido atacados por armas químicas. Todos estos acontecimientos están dentro de la profecía antes de la segunda venida de Cristo. ¿Es la pregunta? Sí. Bueno, no creo que la Biblia menciona armamentos químicos, ¿no? Pero mientras vamos desarrollando la tecnología, los armamentos esos se quedan más sofisticados. Antes no había aviones, pero ahora tenemos aviones volando y que disparan misiles a 2.000, 3.000 kilómetros de distancia, submarinos, satélites. Entonces, no estoy seguro, estoy seguro que la Biblia no menciona la palabra armamento químico, pero más tiempo demoramos la venida de Cristo, más armamentos sofisticados vamos a ver. Creo que va a haber mucho sufrimiento en la tierra por armamentos que están todavía en desarrollo ahorita. Están desarrollando nuevas cosas continuamente y algún día vamos a sentir eso, pero la protección de Dios es lo que nosotros necesitamos. Si tenemos la protección de Dios y estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha pedido con el mensaje de salud, Dios nos va a proteger. Sigamos adelante. Yo les puedo contar historias de cómo Dios protege y no importa qué tecnología lancen, Dios pone su mano y nadie pasa eso. Entonces, pero tristemente muchos miles y millones de personas sufren por las terribles guerras y armamentos que se disparan contra el público. Muy bien. 3, 4 últimas preguntas. Remanente de los
¿el remanente del remanente tiene que ser de la iglesia adventista o puede ser de otras que guardan el sábado, así como también de la Reforma, de la iglesia de la Reforma? Bueno, yo he conocido varios grupos de la Reforma en diferentes países y algunos tienen diferentes historias, cómo nacieron y todo. Conozco la de Alemania, por ejemplo. Hitler entró y estaba llevándose a todos los jóvenes adventistas. Y entonces Hitler habló con el presidente de la división, o su gobierno habló, y le dijo: nosotros necesitamos soldados leales al gobierno y tienen que trabajar el sábado. Entonces la división autorizó a todos los jóvenes adventistas que trabajen el sábado. Entonces los jóvenes fieles dijeron: perdona, nosotros no recibimos nuestra autorización de la división. Esto es una orden bíblica de Dios y no hay presidente de la división alguna en ninguna parte del mundo que puede autorizar que trabajemos el sábado. Inmediatamente fueron borrados. Muchos sufrieron la muerte, encarcelamiento, persecución de parte de Hitler y su gobierno, porque él dijo: su iglesia autorizó que trabajen el sábado. ¿Cuál es el problema? No es que nosotros honramos a Dios antes que a la iglesia. Entonces ahí se formó la iglesia de la Reforma en Alemania. Legítimamente, ¿no? Legítimamente. Entonces, en Hungría conozco muy bien cómo es la cosa. Yo escribí varias cartas para ellos, a la Asociación General, para ver cómo negociar y llegar a un acuerdo, porque el presidente de la Unión había sido un empleado del gobierno comunista y él era uno de los primeros espías contra los hermanos. Eso se descubrió después que cayó el gobierno comunista, que el presidente de la Unión borró 30% de la iglesia simplemente porque no firmaron un documento de lealtad al presidente. Después se descubre que no era ni siquiera adventista, era comunista empleado del gobierno. Entonces, hay cosas raras que ocurren y a veces se involucra la conciencia. Yo personalmente considero que lo que Dios está mirando no es a qué iglesia perteneces. ¿Eres miembro de la iglesia adventista del séptimo día, que es la iglesia que Dios ayudó a fundar? ¿O por razones de apostasía de los administradores han tenido que formar una iglesia el otro? Pero ¿sabe qué? La iglesia adventista del séptimo día es todos aquellos que son fieles al mensaje adventista. No se trata de la membresía. Vamos a hacer un solo redil y un solo pastor algún día muy pronto. Amén. Y ya no va a importar quién es de dónde. Todos vamos a estar en un solo cuerpo. Sí, el remanente va a venir de la iglesia adventista. Los que son adventistas verdaderos y los que tienen el mensaje adventista y de que están dispuestos a obedecer y seguir al Cordero donde quiera que vaya. Vamos a descubrir que muchos que pensamos que eran adventistas no eran. Entonces, seamos fieles. A mí no me gusta hablar de leprosos aquí, no leprosos allá. Para mí, todos los que aman al Señor y son leales al mensaje son adventistas. Amén. Y dejamos a Dios los detalles políticos. Porque si somos fieles, en el cielo está mi nombre anotado, no tengo nada que temer. Entonces, seamos fieles. Más me interesa la fidelidad de los miembros, porque de ese grupo fiel, Dios va a sacar al remanente. Muy bien. Casi las últimas preguntas. Evento de los últimos días dice: de cierto os digo que pronto no habrá espacio en la obra ministerial, sino solo en la obra médica misionera. Entonces, ¿es posible seguir creando centros en Bolivia? Sí, la hermana White lo hizo muy claro, que algún día los pastores se quedarán sin trabajo. ¿Y qué va a quedar? La obra médica. Lo que me sorprende a mí que aquí en esta división tenemos tanta hostilidad contra el mensaje de salud. Eso me sorprende, cuando es eso lo que va a quedar. Así que yo considero, y no solamente esta división, en otras divisiones también, pero es interesante otra estadística. Ustedes saben que en el mundo secular, más y más personas se están convirtiendo en vegetarianos y veganos. ¿Sabían? Hay un interés mundial. Tú vas al Cusco y tú ves en el Cusco restaurantes veganos y vegetarianos. Casi todas son de la nueva era.
budistas y otras religiones del Oriente. Hay un interés, un despertar de vivir sanamente. El mundo sabe que la comida está contaminada y que tienen que aprender a vivir diferente. Era el plan de Dios que la iglesia adventista sea la cabeza del movimiento de reforma de salud. Pero al revés, ahora le voy a dar otra estadística. Ustedes saben que entre el mundo adventista, cada año hay menos vegetarianos. Cuando nos gusta el mundo, somos como el mundo. Pero cuando no queremos ser como el mundo, al contrario, somos peores que el mundo. El mundo está aprendiendo a vivir más sanamente y la iglesia adventista está yendo en la otra dirección. Es increíble, yo no puedo casi creerlo, pero son las estadísticas. Nosotros tenemos una hostilidad contra el mensaje de salud porque no nos conviene, nos gusta comer lo que nos gusta comer. El problema con eso va a ser que las consecuencias están sobre nuestras cabezas. Los que sí aprenden el mensaje de salud y los que sí se someten a las instrucciones sencillas del Señor van a gozar de protección durante el momento cuando las enfermedades están cayendo sobre el mundo. Y nosotros vamos a tener un mensaje especial. Cuando los pastores no pueden predicar, los médicos, instructores de salud van a poder todavía llevar al Señor por medio del mensaje de salud a toda la gente que está enfermiza y quieren mejorarse. Entonces, tenemos que tener más y más instituciones de salud para poder atender a esos enfermos en el momento cuando Satanás está queriendo matar a toda la raza humana. Así que definitivamente necesitamos crear más y más instituciones donde la salud mezclada con el evangelismo estén mano a mano enseñando a un ejército de jóvenes. Muy bien. ¿Cómo puedo saber que tengo un don? Hay talentos y hay dones. Todos nacemos con talentos. Algunos son natos a cantar, a dibujar. Algunos les gustan presentar mensajes. Otros tienen un temor, son tan tímidos que les cuesta hablar frente a una persona, al grupo. Cada uno tenemos talentos. Los dones es un regalo del Espíritu Santo para hacer crecer a la iglesia. No hay ningún don que sea simplemente neutral. Todos los dones espirituales hacen crecer a la iglesia. Servir, compartir el amor de Dios, enseñanza, son dones. Entonces, los dones vienen por regalo de Dios, los talentos son algo que heredamos y que Dios nos da para cumplir una misión también. Así que es un poco nebuloso saber qué es un don y qué es un talento, pero si tú ejerces los talentos que tienes, vas a ver que Dios los va a madurar y utilizar en una forma bella. Y si Dios quiere que tú hablas Swahili así nomás, en un día vas a hablar Swahili. Eso es un don, porque no se puede aprender en un día. Pero Dios da el don de lenguas, ¿no? Para las personas que quieren ir a lugares donde nadie habla el idioma, pero el mensaje tiene que llegar. Entonces, yo he orado muchas veces por dones de diferentes lenguas nativas. Hasta ahora no he recibido ninguna, pero hablo 5 idiomas. Por eso lo hice, porque estudié. Hablo 5 y medio, estoy aprendiendo rumano ahorita. Y después de eso va a venir ruso. Ya hablo un poquito de ruso, pero hablo 5, me converso en 5 y predico en 4. Entonces, eso no digo que son dones, era un talento que Dios me dio, un interés que tenía, lo desarrollé y Dios me bendijo. Pero si Dios quiere darme el don de lenguas, ¡prac!, mañana puedo estar hablando Swahili también, si me es necesario para avanzar la obra de Dios. Yo espero que Dios derrame liberalmente los dones sobre la iglesia. Cuando derrame el Espíritu Santo, también van a caer los dones de añadidura también. Muy bien, ok. Solo un misionero puede aprender con facilidad otra lengua más, que a mí me interesa de sobremanera, ¿no? Saber otro idioma. Todos aquí debiéramos hablar inglés, ¿no, pastor? No sé. Pero dicen que en el cielo no se hablará inglés, ¿no? Dicen eso. Sí. Los brasileños dicen que va a ser portugués. Vamos a ver. Bueno. ¿Sabes qué yo creo? En el cielo vamos a hablar todos los idiomas. Yo no puedo imaginarme que ciertas músicas que se han compuesto en un idioma van a perder el idioma.
Si Dios inspira una música, un himno, yo creo que, porque hay algunas músicas escritas en español, si lo traduces del inglés no salen igual. Y, por ejemplo, aunque en esta vida, eso fue originalmente en español. No existía en ningún otro idioma, ahora se cantan en muchos idiomas. Pero cuando se compone un canto en chino, un canto en español, en árabe, o sea, en India, ¿cómo cantan los de India? No sé cómo hacen. Pero yo no sé cómo cantar en India, pero supongo que ellos lo ven muy hermoso. Y cuando lleguen al cielo, todo lo que Dios inspiró, va a haber comida boliviana, comida peruana, brasilera, va a haber comida mexicana. En el cielo va a haber de todo. Y va a haber mexicanos, y va a haber chilenos, y vamos a saber de todo. Entonces, para mí, toda la eternidad vamos a poder gozar de no solo un idioma que todos hablamos, nuestros idiomas nativos seguro lo vamos a hablar también. Bueno, en el cielo no sé si habrá chairo, ¿no? Porque yo sé que no vamos a cocinar. Muy bien. Para terminar con las dos últimas preguntas. Nosotros estamos con un peso encima, porque el hogar de niños que tenemos en Chapare, aquí en San Mateo Alto, son 60 niños que están allí, apenas tienen 2 papás para 2 hogares y faltan 3 papás para 3 hogares. Entonces, si alguien quiere hacer un trabajo misionero, aunque sea por un año, anótese y vaya allá. Y la casa está lista, los niños están listos, todo el trabajo está listo. Además de eso, le van a renumerar, así que tienen pago más. Por favor, todos los que están interesados en ir a trabajar en aquel lugar, también necesitamos para capellanía, para que hagan la parte de evangelismo bíblico. Así que si alguien quiere buscar un trabajo, experimentar una vida en el campo antes de comprarse un terreno en el campo, mejor es que vaya a experimentar un lugar y vea qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Yo calculo que en un grupo grande como esto debe haber varias parejas que realmente orando puedan ir a trabajar. Rure Navaque también tiene niños. El otro día vino una mamá con varios niños. Por favor, dejen entrar a mis hijos. No tengo esposo, no tengo cómo darles de comer, no tengo cómo educarlos. Y le dijeron, no hay lugar. Y se fueron llorando los niños. Nuestros corazones quedaron quebrados. Yo estoy seguro que hay muchas necesidades. Si hay varias parejas aquí que quieran decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Debe haber. Hablen con hermano Marcelo, hablen con nosotros. Hay lugares para trabajar. Con un grupo tan grande como tenemos hoy, tiene que salir de aquí por lo menos 10 o 20 voluntarios. Amén. A partir de hoy. Muy bien. La última pregunta, pastor. ¿Cuándo se cumplen los 6,000 años? Y en el día del juicio, ¿qué pasará con los que no conocen a Dios si no conocen a Dios no serán salvos? Los 6,000 años, no todos concuerdan cuando termina. La hermana White mencionó que cuando Jesús murió se estaba completando un periodo de 4,000 años de pecado del sistema de sacrificio. Pero eso no significa que era el mismo año. Cuando yo hablo de 4,000 años, podría ser 4,001, 4,002, en forma genérica, 4,000 años. Entonces, algunos han hecho el cálculo y han calculado que más o menos, si 2,000 años más después de la cruz es 2031, se terminan los 6,000 años. Otros que han hecho el cálculo más detenidamente, más académicamente, llegaron a concluir que hay una diferencia de 3, 4, 5 años, que no es 2031, podría ser un poquito después, otros un poco antes. Pero lo que importa no es cuándo se terminan los 6,000 años, aunque es un termómetro. Dios ha dado al mundo 6,000 años para el experimento. Después, el 7º siglo va a ser ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Entonces, sí podemos saber que estamos viviendo en la última generación, por muchos asuntos. No solo porque se terminan los 6,000 años, más importante son lo que está pasando en la iglesia.
lo que está pasando entre Roma y Estados Unidos, lo que está pasando en el mundo. Jesús hubiese venido en 1888 si la iglesia hubiese estado lista. Así que no estamos diciendo que Jesús va a venir en 2031, 34, 35. Dios va a cortar los tiempos en misericordia para que la raza humana no se pierda. Satanás quiere destruir toda la raza humana mucho antes que terminen los 6,000 años, para que cuando venga Jesús no encuentre a nadie. Entonces las cosas están acelerando hacia una crisis inmensa, donde Satanás quiere destruir la raza humana, Dios está queriendo rescatar la raza humana y los dos están entrando en un enfrentamiento. Estamos viviendo en la última generación, es muy evidente. El día y la hora y el año no sabemos. Pero si nosotros nos ponemos en manos de Dios y nos consagramos, Dios va a acelerar su venida. Porque cuando Dios tiene un pueblo listo, va a venir. O sea, va a completar la obra, derramar su Espíritu Santo y va a venir pronto después. Entonces, no me importa mucho definir cuándo se terminan los 6,000 años. Lo que me importa es saber que Dios va a cortar los tiempos y que el tiempo ya se acabó. Debemos ahora tomar en serio nuestra relación con Dios y poner en orden la casa. Amén.